Bien. Entonces estaba explicando que de modo formal, cuando se dan esas tres condiciones, la persona queda espiritualmente muerta. Pero hoy no nos vamos a ocupar, o en este paquete de sesiones, no nos vamos a ocupar tanto de las cuestiones teológicas, sobrenaturales o espirituales, cuanto de los efectos psicológicos del pecado. ¿Cuáles son esos efectos psicológicos? Recuerden, por favor, que hace ya varias sesiones expliqué que mi descubrimiento más importante en mi vida profesional es que todos los trastornos de personalidad, sean cuales sean, tienen una relación directa con la comisión de pecados propios o con la comisión de pecados por los padres o abuelos y probablemente hasta la quinta o sexta generación hacia atrás. Aunque nosotros no seamos directamente culpables de los errores morales, de los pecados de nuestros bisabuelos o de nuestros tatarabuelos, estos van a afectar el equilibrio emocional, la salud mental de todas las generaciones posteriores, como dice la Biblia, hasta la quinta generación. Esto es un concepto importantísimo. El pecado que nosotros cometemos hoy tiene resonancia individual por el resto de la eternidad, si no nos arrepentimos. Y tiene una resonancia histórica destructiva, aunque nos arrepintamos. ¿Cómo puedo insertar un cuadro de texto, pero que sea... A ver, por favor, silencio. Pablo, siguen sin dar silencio a todos. ¿Continuamos? Bien. Entonces, por otra parte, en los niveles de pecado también podemos entender que hay tres formas de pecar. La primera es pecar de pensamiento. Se acepta, se concede, se regodea uno en malos pensamientos. Pueden ser pensamientos destructivos relacionados con cualquiera de los 7 pecados capitales. Pueden ser pensamientos que den pábulo a la ira, a la venganza, a la envidia, a la soberbia, a la pereza, a la lujuria. Cualquier pecado capital es susceptible de ser pensado. Y el solo pensamiento, ya de suyo, consentido y conocido, es un pecado grave. El pecado también puede ser de palabra. Hay un libro formidable de un doctor japonés, se los voy a enviar al chat, que se llama Cuando las palabras matan. En efecto, el lenguaje humano tiene un poder de dar la vida o de dar la muerte. Esto es muy importante entenderlo. Voy a repetir cómo se descubrió este asunto de cuando las palabras matan. Ese doctor, cuyo nombre no he logrado aprenderme, pero no importa porque van a tener el artículo con el descubrimiento exacto de lo que él hizo, ese doctor estaba analizando en microscopio ciertas disposiciones atómicas, microscópicas, de moléculas de agua. Estas moléculas de agua estaban congeladas, eran fragmentos de hielo. Y a través del microscopio electrónico, lo que él veía de los fragmentos de hielo era algo singularmente hermoso. Era colores armónicos del arco iris, puras figuras equilibradas, puras figuras geométricas, digamos, con una ecualización perfecta arriba, abajo, derecha, izquierda, es decir, figuras sumamente armónicas y hermosas. Y casualmente, él soltó y se le cayó uno de los matraces de su experimento y soltó una maldición, muy enojado en japonés. No sé cómo se diga. Regresó al microscopio después de soltar su maldición y vio que los cristales de hielo que hacía un rato
tenían unas formas verdaderamente maravillosas, bellas, exquisitas y equilibradas, se habían puesto deformes y de color gris. Y pensó, ah, caray, ¿y eso por qué? Y se le ocurrió la posibilidad de que su interjección, sus palabrotas, dirigidas a pocos centímetros del microscopio, hubiesen sido la causa de la modificación molecular del agua. Y entonces ya de modo intencional, en varias ocasiones, en varios microscopios, repitió el experimento de decir palabrotas con enojo. E invariablemente, todas las ocasiones en las cuales él se dirigió a los cristales de hielo en forma ofensiva, estos cambiaron su estructura, se deshicieron, se pusieron de color gris y en vez de una estructura equilibrada y hermosa, se presentó el caos. La conclusión que sacamos de este experimento es que si el ser humano es 85% agua, ¿sí? Si nos reducen estrictamente a la materia sólida que somos, no seríamos más grandes a 10 o 12 kilos y tendríamos el tamaño de un balón de básquetbol. Lo demás es agua. Entonces, si el agua en forma de hielo queda afectada por los gestos y las palabras de una persona, siendo el agua no persona, sino un elemento químico, imagínense lo que las palabrotas, las agresiones, las descalificaciones, las ofensas le hacen a una persona. Y al mismo que las profiere. Es como escupir al cielo. Entonces, el pecado de palabra es gravísimo porque las palabras matan. Por esa razón, el mismo Cristo en el Evangelio dice, maldito y reo es de condenación el que llamare raca a su hermano. Y bueno, raca, si lo traducimos al castellano, tendría una traducción muy escatológica. ¿Sí? Piensen en cuál es la grosería favorita del mexicano, ¿no? Cruce de panda con conejo, pandejo. Cuando tú dices esa palabra de manera ofensiva a cualquier persona a la que se la dirijas, estás violando el quinto mandamiento. Pablo, otra vez se mete un ruido terrible. Ahí está controlado. Estás violando el quinto mandamiento de no matarás, porque las palabras matan. Ya lo vimos en el tema hace meses cuando analizamos lo que es la descalificación. Entonces, toda descalificación intencional al prójimo es un pecado mortal, porque lo ofende gravemente. Sobre todo si es un menor de edad, un hijo que no se puede defender, o la esposa o el marido, que queda a merced de las palabrotas que le dirigimos con ánimo destructivo. Y también el pecado es de omisión, aquello que dejamos de hacer a pesar de que existe una obligación por hacerlo. Por cierto, yo soy de la opinión que el próximo 6 de junio dejar de votar sería una falta de omisión sumamente grave, sobre todo dadas las circunstancias políticas en las cuales México está siendo destruido por el Pacto de Sao Paulo, por el Foro de Sao Paulo, que es el proyecto de comunización, descristianización y tiranización de México. Y también de Estados Unidos y de todos los países de este continente y de otros en el planeta Tierra. Entonces no podemos ser omisos, como 33 millones de mexicanos fueron omisos hace dos años y medio cuando el Pejelopostri, por la omisión de los que no votaron, llegó a la presidencia y le dimos, los que no votaron, un permiso, una patente de corso para destruir el país impunemente. Gracias a la omisión gravísima de 33 millones de perezosos, de indiferentes que no salieron a votar como debieron haberlo hecho.
Es gravísimo entonces no hacer algo que debemos hacer. No le damos a la omisión la importancia que a veces le damos al pensamiento o a las malas obras, pero el pecado de omisión puede ser verdaderamente grave. Voy a decir algo que a lo mejor a algunos los va a molestar, pero la intención no es molestar. La intención es aprender. Es discurrir en pos de la verdad. Hay una omisión muy grave por parte de nuestra jerarquía, por parte de los obispos y los cardenales de México. No tanto en los Estados Unidos, donde se escuchan muchísimas más voces a favor de la vida. Y se escucha con toda claridad que la Iglesia, y sobre todo sus jerarcas más importantes, como el cardenal Burke, por ejemplo, no le niegan la comunión a su presidente Biden. En México no tenemos una voz suficientemente poderosa para denunciar esta carrera a favor de la muerte que la 4T está instalando a toda velocidad. Con el aborto, con las leyes a favor de los gays, con las leyes en contra de la vida y de la familia, con su permisividad en contra del crimen organizado, su permisividad a favor de las drogas y mil y un cosas más. Y entonces tenemos la obligación de oponernos vigorosamente a estos proyectos de destrucción de la patria o pecaremos por una gravísima omisión. Vamos a ver ahora el concepto de libre albedrío o libertad. Para entender el concepto de pecado, es necesario entender que el pecado no puede darse más que en un marco de libertad. Es decir, la persona que comete pecado hubiera podido no cometerla, esa falta. Hubiera podido elegir lo contrario. Es decir, la virtud, la abstinencia, la pureza, la verdad, la honestidad, la diligencia. Hubiera podido optar por el bien, pero libremente optó por el mal, que es la ausencia del bien. El mal no es una presencia, el mal es la ausencia del bien. Es una carencia de ser. Entonces, el pecado original nos condicionó, como ya lo hemos visto, a ser concupiscentes. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la predisposición que tomó la raza humana a partir de Adán y Eva gracias al pecado original. Y concupiscencia viene de la palabra latina concupiscere, que quiere decir tendencia a caer. ¿Tendencia a caer en qué? En pecado. Tendencia a caer en el error. Es muchísimo más fácil cometer errores que aciertos. En todos los aspectos de la vida. Simplemente vean un equipo, un partido de básquetbol, de fútbol, de ping-pong, de lo que quieran. La cantidad de errores que cometen los jugadores es infinitamente superior a la cantidad de aciertos. Sobre todo cuando los marcadores son muy exiguos. 1-0, 1-1. ¿Sí? Quiere decir que la cantidad de errores que se cometieron al intentar meter la pelotita en la meta contraria supera con mucho a las buenas jugadas. Así es la vida. El acto libre es una disposición humana, pero también es una disposición contraída. La disposición a la libertad es original. Así fuimos creados todos, libres. Y la disposición al pecado es consecuencia del pecado original. Pero ninguna persona tiene tal tendencia a caer que pueda ser eximido del concepto de pecado por la concupiscencia heredada de nuestros primeros padres. O sea, no les podemos echar la culpa a ellos. Podemos decir, sí, hay una predisposición a la lujuria, a la ira, a la destemplanza, a la envidia, a la codicia, a partir del pecado de Adán y Eva, y lo heredamos. Heredamos la brecha existencial.
heredamos esa separación entre inteligencia y voluntad, de tal manera que infinidad de veces queremos hacer algo, sabemos que es lo correcto y a la mera hora hacemos exactamente todo lo contrario de lo que es el bien, pudiendo haberlo decidido. Ese es el acto libre para elegir entre el bien y el mal. Y hemos visto que todos los autores importantes, tanto tirios como troyanos, dicen que la interacción entre la personalidad normal y la desviada está en función de la interacción entre el individuo y su escogencia entre el bien y el mal. Entre más una persona escoge el bien, entre más una persona se guía por el bien, la verdad, la belleza y la unidad, tiene mayor salud física y mayor salud mental. Y en tanto más una persona se inclina a escoger el poder, los placeres, la fama, las riquezas y los honores, tanto más se va apartando del bien y tanto más va deformando su personalidad. Les voy a pedir a todos, por favor, que intenten buscar en su televisión, en su YouTube, en su celular, en su computadora, la película número 3 de la serie del Señor de los Anillos, en donde nos cuenta la historia de Gollum y Sméagol. No son dos personajes, es uno solo, ¿sí? Perdón, es en un solo cuerpo físico hay dos personalidades, la perversa y la buena, la virtuosa y la perversa, la diabólica y la angelical. Y en ese cuerpo de Gollum vemos los efectos, es un monito muy bien hecho, horrendo, ¿sí? Las personas que tengan sensibilidad a cosas horrendas, mejor no lo vean, pero si tienes tragaderas anchas, míralo. El personaje Gollum Sméagol es la perfecta representación cinematográfica de la deformidad física y deformidad emocional que causa el hábito de pecar. Verdaderamente es terrible. Una persona puede no darse cuenta durante muchos años de todo el deterioro que se está causando con el pecado. Pero pues la personalidad es historia. ¿Quiénes somos? Producto de nuestra historia. Y este proceso dialéctico continuo entre la necesidad y la libertad, ¿sí? Es la lucha que se viene dando en cada uno de nosotros. La lucha por alcanzar la gloria, alcanzar la visión beatífica o quedarnos sin ella, eligiendo invariablemente el bien menor o incluso el mal mayor. Así que vamos a anticiparnos al futuro. Esta serie de sesiones sirven para anticiparnos al futuro. ¿A cuál futuro? Al que estamos eligiendo hoy. Vamos a darnos cuenta que lo que hagamos hoy no repercute hoy únicamente. Claro, repercute hoy. Repercute en el momento que lo haces o en el momento que no lo haces, si es una omisión. Pero sobre todo, vamos a entender que nuestras malas acciones repercuten para varias generaciones adelante y pueden repercutir de manera brutalmente catastrófica en contra de nuestro propio destino final. Esto es el marco en el cual vamos a estar analizando la trascendencia del tema de pecado y trastornos de la personalidad. Debo decir que muchos padres de la Iglesia, San Ambrosio, San Agustín, Santo Tomás, Santa Teresa de Ávila y otros muchos, insisten en algo que yo como psicólogo también insisto y que es producto de mi propia experiencia profesional. Los padres de la Iglesia y su servidor insistimos muchísimo en la tristeza que acompaña al pecado. El pecado no nos pone alegres. Puede ser que antes de hacerlo o cuando lo estés haciendo, estés contento hasta cierto punto. Incluso puede ser que estés eufórico.
Puede ser que estés eufórico cuando le vas a poner los cuernos a tu mujer, o cuando vas a recibir un portafolio lleno de billetes que no son tuyos y que vienen del crimen organizado, o cuando te vas a sentir muy contento cuando te quedas en tu cama 3 o 4 horas más debiendo ir a trabajar. Pero invariablemente después viene lo que decía aquel borrachito. Ay, Dios mío, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo. ¿Sí? Porque todo pecado tiene una cruda psicológica, una cruda moral, causada, dicen los padres de la iglesia, por el alejamiento respecto de Dios, que es el bien supremo. Y al alejarnos de Dios con el pecado, nosotros nos limitamos únicamente a subrayar que el trastorno de personalidad causa al individuo un malestar vital. En todo trastorno de personalidad vemos un sentimiento de vacío. Observamos una profunda infelicidad. En todo trastorno de la personalidad, cualquiera que éste sea, leve, mediano, grave, desde una leve neurosis hasta una grave psicosis o psicopatía, es invariable. El sentimiento de miedo, el sentimiento de tristeza, el sentimiento de abandono, el sentimiento de separatidad, el sentimiento de pérdida, el sentimiento de vacío que acompaña a la posteriormente a la comisión de cualquier pecado mortal. La tristeza, la depresión, el sentimiento de vacío, el sentimiento de haber hecho algo que nos divirtió muchísimo en su momento y que después causó una cruda brutal. Este vacío o esta infelicidad para cuyo origen se ofrecen muchas explicaciones, ¿sí? Muchísimas explicaciones diversas, pero la más importante de todas nos la da un autor alemán, un psiquiatra católico él, de apellido von Hepsatel, que dice que el psicópata se encuentra incapacitado frente al amor y el paradigma supremo del amor es Dios. Entonces el psicópata es la antítesis del amor a Dios, es la incapacidad para amar a Dios. Y esa incapacidad pudo haber sido adquirida por las acciones propias del individuo o heredada, impuesta en un niño desde muy temprana edad por las acciones malévolas de sus padres. En el caso de que la personalidad psicopática sea una herencia incuestionable, una herencia aprendida, entregada por los padres, podemos decir que es un atenuante sumamente importante en contra de la declaración que acabo de hacer de que es un pecado mortal. Puede no serlo en él, pero muy probablemente fue en sus padres o en sus abuelos, o más allá, o en todo el árbol genealógico que se vino repitiendo un patrón de conducta hasta que se fabrica una persona incapacitada para el amor al prójimo e incapacitada para el amor a Dios. Pero en la inmensa mayoría de las ocasiones, déjenme decirles con toda sinceridad, en mi experiencia de 58 años de vida profesional, ya voy a cumplir 78, y bueno, ya cumplí 78, y este 8 de diciembre de este año cumpliré 58 años de vida profesional. 6 décadas casi. Y en este lapso he conocido a una inmensa mayoría de psicópatas que lo son por su gusto, por su elección, por su decisión. Y ellos se enferman física y mentalmente y enferman a los suyos también, física y mentalmente. Insisto en que busquen en la tercera parte del Señor de los Anillos la historia de Gollum Sméagol. Al pecador se le puede ofrecer el tratamiento moral o reeducativo. ¿Sí? A ver, lo primero que yo hago con una persona que me consulta,
puede consultarme porque tiene depresión intensa, puede consultarme porque no haya cómo hacer la paz con su pareja, puede consultarme porque es terriblemente agresivo o porque es muy vulnerable a las agresiones de sus padres, de su marido, de su esposa. Los motivos de consulta pueden ser infinitamente múltiples y complejos. Pero en todos los casos, lo primero a lo que yo conmino a las personas que me consultan es hacer un verdadero examen de conciencia. No se trata de acusar al marido, de acusar a los padres, porque yo puedo escuchar 1 hora, 2 horas, de hecho me ha llevado a hacer diagnósticos muy complejos, de personalidades muy complejas, hasta 15 horas, en donde escucho historias por demás trágicas, violentas, kafkianas, apocalípticas, y al final, cuando ya me contó toda su historia, mi pregunta invariable es, ¿y qué actitud vas a asumir frente a todo lo que te ha ocurrido? ¿Qué decisión vas a tomar frente a tus sucesos trágicos de tu historia? ¿Vas a aceptar, vas a permitir que las fuerzas oscuras del pasado, de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros, te sigan afectando, o te vas a constituir en un individuo libre, que es capaz de realizar su propio destino? Para lo cual hay una primera acción. Y la primera acción no es señalarme todas las barbaridades de las cuales uno fue objeto a lo largo de su niñez o adolescencia. La primera acción redentora es reconocer cuáles han sido mis faltas, cuáles han sido mis omisiones, cuáles han sido mis acciones pecaminosas y cuáles han sido mis palabras ofensivas. Por ahí comienza la salud, por un examen de conciencia sobre la propia persona, no sobre el prójimo. Claro, es válido que en consulta me cuenten lo mal que les va con algún prójimo, con la suegra, con la mamá, con la esposa, con el marido, es válido. Y eso genera abreacción, genera catarsis. Abreacción y catarsis significan liberación. Sí, después de hablar de lo mal que nos ha ido con alguna persona o varias, se experimenta liberación, pero no salud. La salud está íntimamente ligada al reconocimiento de las propias faltas. Un ejemplo frecuentísimo es el caso de mujeres de diferentes edades, desde adolescentes, jóvenes, maduras, incluso tercera edad, que a lo largo de toda su vida han sido incapaces de fijarle límites a su marido y juegan el papel de víctimas. ¿Cuál ha sido la omisión? Que las tiene en un estado depresivo severo, tomando antidepresivos al principio leves y después poderosos y después incluso antipsicóticos, porque fueron incapaces de decir ya basta. Fueron incapaces por cobardía o por comodidad de decir hasta aquí llegaste. Como lo hizo la reina Isabel de Castilla, mi reina favorita, cuando su marido, ya después de la conquista de España, de la reconquista de España, pues tenía la costumbre de ponerle los cuernos. Y entonces ella, en una ocasión, avisada por sus empleados que el rey estaba en una habitación escondido con una fulana, pues entró con un ariete de combate, tiró todas las puertas, llegó hasta donde estaba el rey Fernando y le dijo: recuerda, Fernando, que tanto monta tanto Isabel como Fernando, y me la corres ahorita. Y entonces ella nunca padeció depresión porque su marido le pusiera los cuernos, porque ella fue capaz de ponerle un límite tan poderoso que él no se atrevió a volver a hacerlo. Muchas personas entonces que se quejan del maltrato, ¿cuál es su pecado? Tal vez venial, tal vez mortal.
No lo sé, no puedo juzgar si no conozco la historia en detalle. Pero es tremendamente frecuente que se cometa una falta de omisión. No decir ya basta. No poner un límite. No pelear por la propia dignidad y permitirle al otro seguirlo pisando a uno. Eso es una falta tremenda. Y estoy seguro que en este grupo, más de una de ustedes, mujeres, es probable que tenga que aprender a fijar ese límite de decirle al marido ya basta, a mí no me gritas, a mí no me engañas, a mí me das el gasto completo, a mí me tratas como tratas a tu madre y mejor, a mí me tratas con absoluto respeto, a mí me respetas mi dignidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy un ser humano y tengo derecho a exigírtelo. Aparte, soy tu esposa, pero ante todo porque soy un ser humano, una persona. El tratamiento, en este caso, se enfoca a equilibrar la personalidad en términos de sumisión, rebeldía. Ni sumisa ni rebelde. No se trata de que asumas una actitud rebelde, contestataria, agresiva, vengativa contra tu esposo. No. Se trata de que abandones la actitud sumisa y que con un planteamiento cognitivo de la inteligencia y de tu conducta, ¿sí? Analices tus patrones de conducta que te llevan a la depresión. Que conozcas el patrón dominante que te causa tristeza. Por ejemplo, si eres muy enojona, analiza cómo te sientes después de manifestar toda tu ira. Después de manifestar toda tu ira, no te sientes contenta, no te sientes feliz, no te sientes equilibrada, te sientes culpable. Y muy frecuentemente pides perdón, pero vuelves a incurrir en la ira. Vuelves a gritar, vuelves a ofender, vuelves a castigar, vuelves a golpear, vuelves a insultar, porque no has identificado tu patrón fundamental, tus patrones de conducta que te llevan a una respuesta automática que tiene una relación profundísima con el pecado de la ira. Pues el pecado de la ira no solamente ofende y mata al prójimo, también a ti, porque te deja en una posición de vacío, de tristeza. Algunas personas muy enojonas me han dicho, ay, Juan Bosco, sí, se oye mal, pero descansa el animal. Contestación mía, tú lo has dicho, el animal, pero no la persona. Después de decir barbaridad y media a alguien de manera muy ofensiva e iracunda, a lo mejor durante los primeros segundos o instantes posteriores te vas a sentir liberado de la rabia que traías. Pero una vez que llega el momento de reflexión y de reposo, te vas a sentir vacío y triste, porque invariablemente el pecado, todo pecado, cualquiera de los 7 pecados, nos provoca vacío y tristeza, invariablemente. Es una condición de la raza humana. No es una opinión personal, no es un descubrimiento mío nada más, es la tesis más importante de los principales psicoterapeutas realistas del planeta. En todos los continentes habemos ya psicoterapeutas realistas, incluso católicos, que estamos absolutamente convencidos de que el pecador está imposibilitado para desarrollar su existencia conforme a un plan armonioso y en paz. ¿Por qué? Porque se aparta del plan de Dios. Al igual que el sujeto afecto a un trastorno de personalidad, presenta un patrón desadaptativo que le impide vivir en paz y en armonía con su entorno afectivo y social, siendo incapaz de asumir la experiencia de la angustia existencial y del ser relativamente para la muerte. Al faltarle el contacto con Dios, y al faltarle el contacto con Dios, le falta el sentido último de su existencia. Si no estás en paz con Dios, te falta vivir el sentido último de tu vida, de tu existencia.
el qué haces aquí en este planeta, para qué naciste, para qué veniste. E igualmente, al igual que se habla de una carrera del pecador en la que parece que éste se va hundiendo cada vez más y más en la miseria moral, existe un desarrollo psicopático de la personalidad en el que el individuo se va haciendo cada vez más inadaptado y desviado al reforzar los patrones disfuncionales en su interacción con el mundo. Entonces, ¿qué quiero yo que saquen de esta sesión? Primera sesión enfocada al conocimiento del pecado como fuente principal de nuestra depresión, de nuestra tristeza, de nuestra ira, de nuestra sensación de vacío, de nuestra ansiedad, de nuestra angustia. Si nos enfocamos verdaderamente a un análisis detallado, detenido, de los 7 pecados capitales, como lo vamos a hacer en todas las sesiones, yo les garantizo un salto cuántico a la paz, a la alegría, al amor, a la ternura, al equilibrio, a llevarse bien incluso con tu adversario, a poder entender los trastornos de personalidad de tu prójimo. Si ya entendiste los tuyos, si ya procuras y tienes éxito en el combate, en la modificación de tus propios malos hábitos, comprenderás de mejor modo la lucha de tu prójimo y tendrás por él compasión en lugar de iracundia o espíritu de venganza. Pero repito, a riesgo de ser reiterativo, todo comienza con un rigurosísimo examen de conciencia. ¿Dónde está mi acción pecaminosa? ¿Dónde está o cuál es mi palabra ofensiva? ¿Y dónde está o cuál es mi serie de omisiones culpables? Si comenzamos verdaderamente por hacernos estas 3 preguntas, ¿qué hay al final de la senda? Al final de la senda no están los sentimientos de culpa. Al final de la senda de este proceso de autocrítica está el encuentro con la propia paz, con el propio arrepentimiento. Miren, ¿por qué se suicidó Judas? Como lo vemos clarísimamente en la película La Pasión. Porque él entró en una fase de remordimiento. De hecho, les recuerdo a los que la vieron, y si no, véanla, por favor, cómo Judas es perseguido por unos monos espantosos antes de suicidarse, antes de colgarse de una higuera. Esos monos espantosos que persiguen a Judas, que son alucinaciones que él sufre, no es el arrepentimiento, son los remordimientos de haber cobrado 30 monedas de plata por entregar a su maestro. Y es tal el sentimiento de culpa que regresa el dinero. Pero no se arrepiente. Libremente no se arrepiente. Por esa razón, mi invitación es que nosotros sí nos arrepintamos. Y claro, el arrepentimiento puede ser oficializado con una buena confesión en cuanto ésta sea factible. Ya sé que en esta época encontrar un sacerdote dispuesto a confesar en medio de la pandemia es muy difícil, pero en cuanto sea factible, el arrepentimiento que sea acompañado de una excelente confesión y estarás pisando terreno firme para encontrar la paz, la alegría, la armonía y el equilibrio. Si no lo haces, pues te quedas atrapado en un presente vacío e inauténtico que impide la capacidad para proyectarte en la vida, en el mundo, y elegir y decidir el camino hacia la trascendencia, en el que estamos todos, porque todos vamos a trascender, todos vamos a morir y todos somos inmortales. Solamente que unos vamos a trascender en presencia de Dios y otros en la ausencia de Dios. Cielo o infierno, dicho en lenguaje popular. Y cielo o infierno son una elección. No es una lotería que nos toca, es un acto libre, volitivo.
Planteamos ahora brevemente las similitudes que creemos encontrar entre cada uno de los 7 pecados capitales y el correspondiente trastorno de personalidad. Esto quiere decir que vamos a comenzar a analizar cada uno de los 7 pecados y vamos a comenzar a ver cómo se relaciona cada uno de esos 7 pecados con algún trastorno de la personalidad. Con la salvedad de que se trata de una identificación en base tanto a rasgos conductuales como estructurales de la persona y cognitivos. Está claro que la realidad del ser humano con la que nos encontramos cada día puede ser mucho más compleja que lo que yo voy a plantear en esta serie de sesiones. Pero, de todas maneras, el tener un conocimiento profundo, detallado, de la relación entre el trastorno de la personalidad y el pecado concomitante va a permitirnos dar un salto cuántico extraordinario en la búsqueda de la mejor versión de mí mismo. Dice un gran psicólogo alemán, Kurt Schneider, que la gran cantidad de configuraciones y uniones individuales convierte en una rareza que una propiedad cualquiera ejerza un dominio tan completo y que nos caracterice de un modo tan profundo a un sujeto que sea posible con absoluta certeza definir a esa persona con una sola palabra. No se puede. Los psiquiatras y los psicólogos de hoy tienden a ser muy reduccionistas. Y, por ejemplo, tienden a decir, fulana de tal, es bipolar. Ya, la encasillaron con el nombre de es bipolar. Fulana de tal tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ya, la encasillaron ahí. Fulana de tal es una psicópata o fulano de tal. Espérame, no es tan simple. Una sola persona puede tener variadísimos rasgos de trastornos de la personalidad diversos que coexisten en una sola persona porque el pecado es múltiple y el acierto es uno. Piensen en una diana con sus círculos concéntricos y ahí vas a apuntar con un arco, con una pistola o con un rifle. Pregunto al grupo, ¿cuántos modos hay de acertar? Uno, al centro. Uno. ¿Cuántas maneras hay de equivocarse? Usamos el signo matemático de infinito. Las posibilidades de error son infinitas. Las posibilidades de acertar son una nada más. Por esa razón, un individuo puede desacertar en su vida en multitud de cosas, sin que estos desaciertos por pensamiento, palabra, obra u omisión merezcan una sola palabra o una descripción única de su trastorno. Pero lo que sí podemos decir es que el pecado enferma. De múltiples maneras. El pecado entristece. Conozco muchas personas que después de habérsela pasado muy campechanas en el circo de lo que gusten, drogas, sexo, alcohol, violencia, armas, lo que gustes, experimentan una profunda rabia contra las personas que fueron sus inductores o sus cómplices. Muchas historias conozco así, que incluso pueden haber culminado en un asesinato o incluso en un suicidio. Perdón. Ahora bien, antes de ver la relación entre cada uno de los pecados y la patología correspondiente, hay que hacer hincapié en que el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, es cabeza y raíz de todos los demás pecados que se entrelazan unos con otros habitualmente. Los que tienen estos vicios, cualquiera de los 7 vicios, de ordinario tienen otros, pudiendo un mismo individuo cometer varios de ellos simultánea o sucesivamente,
como reconocimiento de la imposibilidad que tiene esa persona de acotar incluso una característica única, una palabra que lo defina como mal. Por ejemplo, en mi libro Malo, el destructor de México, pues la cantidad de sustantivos y la cantidad de adjetivos calificativos que se le pueden dar a ese siniestro personaje son más de 300. Y ni aún así está agotada completamente la figura, la pintura de su terrible, nefasta y destructiva personalidad. Sí, lo más descriptivo es que es un psicópata, sociópata, narcisista, con un nivel de soberbia prácticamente luciferino. Y eso le permite cometer todos los demás pecados de una manera verdaderamente asombrosa, de la cual somos testigos todos los que escuchamos la mañanera sin la intención de lamerle las botas, sino de conocerlo realmente en toda su miseria, como es. Vamos a establecer el orden de análisis de los pecados, basándonos en que la soberbia y la envidia, sobre todo la soberbia, tienen un asiento fundamental en la historia de la humanidad. El pecado de Eva es soberbia. El pecado de Caín es envidia. Es decir, el primer pecado en la historia de la humanidad es por la soberbia. Y el primer asesinato del que se conoce históricamente su evidencia es por envidia. La envidia de Caín contra su hermano Abel. Así que entonces vamos a comenzar por la soberbia. La avaricia tiende un puente hacia algo material, un puente muy frágil. El avaro acaba siendo esclavo de sus riquezas. Él no tiene riquezas, las riquezas lo tienen a él. La gula y la lujuria se anclan básicamente en lo corporal, la soberbia en el espíritu, en la inteligencia, la envidia en la voluntad, pero la gula y la pereza en el cuerpo. Son pecados corporales, al igual que la lujuria. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, perdón. Que los trastornos de personalidad invariablemente, ojo, todo trastorno de personalidad tiene algo de narcisismo. Desde un 0.01% hasta un 99.9%, sin excepción, todo trastorno de personalidad presenta rasgos narcisistas. ¿Qué quiero decir con rasgos narcisistas? Bueno, vale la pena aquí repetir la historia de Narciso. El personaje mitológico griego, que cuenta la mitología, porque no es historia, es mitología, que él era hijo de Afrodita, la diosa del amor, y de Zeus, el padre de todos los dioses, y que por lo tanto, este Narciso era de una belleza excepcional, por ser hijo de quienes era. Y un día pidió permiso para venir a la tierra, porque tenía un cuerpo físico, era un semidios, no era un dios, era un semidios. Y vino a la tierra y llegó a Atenas en un día en el cual en Atenas había 45 grados a la sombra, un calor espantoso. Y le dio una sed insaciable, una sed terrible, y empezó a buscar agua y finalmente encontró una fuente. Había calma chicha, no había viento, y por lo tanto su imagen reflejada en el espejo de la fuente era perfecta. Y al verse se enamoró de sí mismo.
algo así como, oh, qué bello soy, qué lindo estoy, como lo hacen los chamaquitos que traen su aretito aquí, el pecho abierto y cadenas de oro, y son narcisistas. Cualquier parecido no es mera coincidencia. Se enamora de sí mismo, pero la seda recia. Entonces mete su hermosa manita manicurada en el agua y ¡qué horror! El agua se deforma y junto con la deformidad del agua y las ondas del agua, se deforma su imagen y entonces la cara se ensancha, se adelgaza, se alarga, se hace caricatura, queda horrorizado de cómo se mira y toma una decisión. Prefiere seguirse contemplando en el espejo del estanque antes que beber para calmar su sed. ¿De qué se murió Narciso? De sed. En la historia de la mitología, de sed, por preferir la autocontemplación a la satisfacción de sus necesidades. ¿De qué se muere el narcisista? Ya no en la fábula de la mitología griega, sino en la actualidad, del 19 de abril del año 2021, en el planeta Tierra. ¿De qué se muere? Prefiere la soledad, prefiere el amor desordenado a sí mismo que el amor de donación a otra persona. ¿Cómo observamos hoy en la sociedad mexicana y en general en el planeta Tierra, pero muy fuertemente en México, qué rasgos narcisistas observamos? Yo no quiero hijos, ¿eh? No, yo no quiero hijos. No quiero echar a perder mi figura. No quiero que se me caiga el busto, no quiero que volverme petacona, panzona, no. Yo no quiero hijos. Narcisista. No, ¿para qué nos casamos? Vamos a vivir juntos. No tiene caso. ¿Qué tal si al rato no nos entendemos? Mejor así en su momento dado, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. El rehuir compromisos de por vida. Rehuir la paternidad, rehuir el matrimonio. Cada día hay menos vocaciones sacerdotales, claro, porque la vocación sacerdotal no admite más que entrega. Y aún así, en multitud de seminarios católicos encontramos deformidades ya verdaderamente insostenibles e inexplicables. Como el hecho de que en muchos seminarios se desconozca lo que estamos hablando. Se desconozca la filosofía tomista, se desconozca el sentido de verdad e incluso se desconozca o se rechace que la práctica de la homosexualidad es un pecado mortal, aparte de una severa desviación de la personalidad. Muchos me han alegado, oye Juan Bosco, pero desde hace tiempo sabemos que en el manual de psiquiatría de la Unión Norteamericana de Psicólogos y Psiquiatras, la homosexualidad ya no aparece como un trastorno de la personalidad, ya fue borrado de las enfermedades mentales. Pues sí, claro, a la presidencia de ese organismo hace 30 años llegaron puros homosexuales, porque se propusieron llegar travestis, transexuales, homosexuales, hombres y mujeres, y estando ahí apoderados de la dirección de esta importantísima asociación, pues simplemente cambiaron la ley, pero al cambiar la ley no cambiaron la realidad. Y la realidad es que, por ejemplo, el homosexual nunca podrá conocer el amor. ¿Por qué? Porque el homosexual es narcisista. Entonces, sus tristezas, sus depresiones, sus desesperaciones, su abundancia en suicidio, SIDA y otras enfermedades físicas y mentales, surge precisamente de la violación a normas elementales que la naturaleza ha dispuesto en la naturaleza humana. No haces un candado con 2 llaves. No haces una cerradura con 2 llaves.
No haces una cerradura con 2 candados. Así como para tener una cerradura que funcione, necesitas una llave que penetre y un candado que se abra. Para generar un ser humano que no existe, necesitas alguien que penetre y alguien que reciba. Hombre y mujer, varón y mujer. Pretender que la homosexualidad, pues, es un comportamiento libre, saludable, y como lo dice por ahí un jesuita renegado, el padre James Martin, la homosexualidad bien entendida es un pecado, es un camino de salvación al cielo. Así lo predica por todo el planeta. Y sus boletos para entrar a sus conferencias andan mínimo sobre $100 y asistencias de auditorios de miles de personas. Está millonario por andar predicando esto. Lo más grave es que nadie le pone un hasta aquí. Nadie le dice alto. Stop. Lo que estás diciendo es denigrar, es degenerar, es destruir la humanidad a la cual puedes construir predicando la virtud y no el pecado. Vamos a ver. Esto del narcisismo es gravísimo. El narcisista tiene un sentimiento que se llama sentimiento de omnipotencia. El narcisista cree que lo puede todo, que lo sabe todo, que siempre tiene la razón, que nunca se equivoca. Esta omnipotencia del narcisista se convierte fácilmente en hostilidad paranoica, en delirio de persecución, cuando la realidad le pone sus límites. Tenemos un ejemplo perfecto en el sujeto que funge como presidente de México. ¿Sí? Su narcisismo enfermísimo al grado máximo, ¿en qué se convierte? En una personalidad paranoica. Ustedes son testigos de que todos los días, de forma invariable, le echa la culpa a alguien. Todos los días, desde hace 2 años y pico, desde que dio su primer mañanera hasta hoy, invariablemente, todos los días, su narcisismo se convierte en paranoia. Es decir, alguien es el culpable, nunca él. Siempre son los conservadores, los liberales, los de los regímenes pasados, los Peña Nieta, los Calderón, los X, los Z, pero nunca él. Él jamás se equivoca. Es un trastorno de personalidad verdaderamente severo. Y qué triste que los mexicanos todos estemos pagando por la omisión de quienes no votaron en contra de este individuo y por la equivocación de quienes lo escogieron por ira. Porque los votos a favor de él no fueron una acción virtuosa. No fue vamos a cambiar de gobierno. Fue vamos a darle en la torre al PRIAN. Y esta acción de venganza tuvo su consecuencia en salir de Guatemala para ir a Guatepeor, pero con mucho, porque no fue un voto inteligente. Así que nunca en la vida podemos tomar decisiones sin que afecte nuestro equilibrio emocional. Nada más quiero que piensen cómo se siente hoy un mexicano, uno de los 12 millones que perdieron su trabajo, uno del millón de propietarios de pequeñas y medianas empresas que perdió su empresa. ¿Por qué? Por el manejo brutalmente irresponsable, psicopático de un individuo que tiene un poder omnímodo y que nadie todavía encuentra la manera de frenarlo. La última oportunidad que tenemos en México es el 6 de junio, frenarlo con el voto. Aunque Gilberto Lozano se enoje, él no es autoridad en la materia. Entonces, aparte de que su narcisismo se convierte en hostilidad paranoide, cuando la realidad le pone los límites, la desconfianza del paranoide trata de ser estabilizada con un hipercontrol obsesivo y la angustia insoportable de los compulsivos perfeccionistas que reprimen la agresividad de la que se culpabilizan. Y entonces se vuelven histriones, cambian de estado de ánimo con mucha facilidad, manipulan, lloran, gritan, ríen,
amenazan, se tiran al suelo, lloran intensamente con tal de manipular al entorno y dominarlo. Una característica fundamental del narcisista es su extraordinaria capacidad para manipular a las personas que lo rodean y llevar agua a su milpita y siempre salir ganando, con trampa, con mentira, con tranzas, con caminos que no conducen sino al vacío y la soledad, pero que por el momento le proporcionan placer y diversión. Sin embargo, el narcisista fracasa. Siempre va a fracasar en los objetivos últimos de la manipulación. Y como no tolera la frustración, entonces lleva su impulsividad a un límite, ¿sí?, que puede convertirse en golpes, ¿sí?, en asesinatos, en ira, en violencia física, en un comportamiento antisocial, incapaz de dominar su agresividad. Hay un dato muy interesante. Desde que empezó en marzo del año pasado el encierro en México, las llamadas a los teléfonos de pedir auxilio por mujeres maltratadas, ¿qué creen? Se multiplicó por 4. Si había 100, subió a 400. Y está la cifra altísima. Entonces, ¿dónde está la explicación a esta violencia antisocial en el seno de los hogares? Justamente al narcisismo de uno de los dos cónyuges o al narcisismo de ambos, que al no hacer un severo y profundo examen de conciencia, se la pasan examinando la conducta del otro, denostando, criticando, minimizando, descalificando la conducta del otro, sin hacer jamás la menor autocrítica sobre la propia conducta. Y esto es la ausencia de autocrítica. Podemos decir que es el principal pecado de omisión en el cual muchos de nosotros hemos incurrido. Así que, con el ánimo de elevar nuestra calidad de vida a niveles de altura insospechada y sobre todo con el ánimo de encontrar la mejor versión de nosotros mismos, los invito a que a partir de la sesión próxima comencemos a analizar cada uno de los 7 pecados capitales. El primero que vamos a analizar es la soberbia. Hoy nos quedan 6 minutos para 10 minutos, digamos, para alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Adelante. Yo tengo una duda. Adelante. Gracias, buenas noches. Me queda una duda respecto de que dice que los pecados, mis pecados, por ejemplo, podrían transmitirse hasta la 5ª generación, o bien los de mis... Los efectos. Los efectos. Los efectos del pecado, no el pecado como tal. Ajá, no entiendo esa parte, Doc. A ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy simple. Por favor. Una mamá tiene a su bebé, ¿sí? Pero es una mamá que no lo acaricia, no lo abraza y no lo amamanta con alegría. Más bien lo rechaza, le da de comer con coraje, hasta con ira, y el niño se siente rechazado desde la cuna. ¿Qué va a pasar con el sistema nervioso central de ese niño? No va a madurar. Va a sufrir lo que se llama inmadurez neurológica por haber tenido una madre rechazante, una madre poco acariciante y que no le dio la teta con el gusto de dársela. Y ese muchachito, ¿sí?, que no recibió las caricias de su madre de manera apropiada, hay una omisión tremenda de la madre, ¿qué personalidad va a desarrollar? Va a desarrollar probablemente una psicopatía o una psicosis o una paranoia o una esquizofrenia, y si tiene descendencia, va a afectar a su descendencia, y si su descendencia tiene descendencia, pues va a seguir afectando a su descendencia. Entonces no se hereda el pecado, se heredan las consecuencias del pecado.
Y he puesto el ejemplo de el niño que sufrió ausencia de caricias. ¿Y por qué menciono ese ejemplo? Porque es lo que más ocurre en nuestra sociedad, ¿sí? La cuota de caricias que le debemos al prójimo es altísima. Le debemos caricias a la esposa, al marido, a los hijos, a los padres. La deuda es gigantesca. Y las consecuencias de esa negación de las caricias incondicionales al prójimo puede prolongarse por generaciones enteras. Pero Espero no que necesariamente hasta la quinta, si no pudiera ser. Es que yo veo puede que es su- como un cuento de nunca acabar. no, puede suspenderse antes. Ok. Puede suceder que alguien, tú, por ejemplo, en una sesión como esta, te hagas consciente de lo que estoy diciendo, hagas un autoanálisis y digas, basta, hasta aquí llegué con esto. ¿Sí? No más, nunca más esto. Ahora ya no son las cosas así, son asá. Y tú interrumpes la cadena. Yo te puedo contar una experiencia muy personal, pero que puedo compartir con ustedes. En mi familia se llegó a decir que la paranoia, la desconfianza absoluta respecto de cualquier otra persona, era el sello de los Abascal. ¿Sí? Desde mi bisabuelo. Y tengo el orgullo de decirles que yo rompí con eso. ¿Sí? Desde muy chiquito, desde muy pequeño, tal vez 9, 10, 12 años. Dije, la desconfianza no puede ser lo que rija mi vida. Porque el lema de la familia era piensa mal y acertarás. Sí. A lo mejor me corrí al extremo y opuesto y me volví medio ingenuo en algunas cosas, pero yo prefiero ser acusado de ingenuo que de paranoico. ¿Sí? Okay. Prefiero pecar por ingenuidad a pecar por desconfianza. ¿Sí? Entonces, uno puede detener. Eso se llama argumento vital familiar. Hay enfermedades propias de familias enteras. ¿Sí? De hecho, la historia de Europa y de muchas naciones de la Tierra se explican por la patología de sus reyes, príncipes, princesas y reinas. ¿Sí? Los Habsburgo, por ejemplo, fatal. Cómo condujeron a España al desastre, ¿no? ¿Sí? Dinastías enteras de familias enfermas. O los reyes malditos de Francia. Entonces, prácticamente el decir que es hasta la quinta generación es relativo, porque Es relativo. yo pienso que a lo mejor pudiera ser incluso mucho más, si vamos a suponer, si Si a mí me alguien tocó no una rompe mamá, la cadena, puede prolongarse generaciones. exacto. Mucho. Suponiendo, es un supuesto, no es realidad, que a mi mamá la golpeaba a mi papá y yo lo vi y entonces a mí me golpea a mi marido y mi hija lo vio y entonces lo va a repetir y así, y no va a haber, o sea, No va a haber término. alguien que diga stop. Ajá, entonces Puede pudieran dar. ser más de 5 generaciones, pero por el contrario, también me ha tocado ver, tengo amigas, amigos, que dicen, mi papá nos hizo esto y justamente porque mi papá lo hizo, yo no voy a hacerlo. Y Sí, cambian todo el argumento vital de sus vidas porque aprendieron a través del dolor y sí. crecieron de manera contundente de ese dolor y aprendieron y ellos son diferentes, pues evitaron esa cosa. ¿Cierto? Sin embargo, ese tipo de personas son no más de un 20 o 30%. Son minoría. La gran mayoría sigue echándole la culpa a los ancestros, a los padres, a la educación, a los traumas, en lugar de asumir, a ver, todo esto me pasó, sí, pero ¿qué voy a hacer yo con lo que me pasó? Es la invitación principal de esta sesión, bueno, de esta serie de sesiones. Sobre todo en términos de husmear con olfato delicado nuestras conductas que puedan ser calificadas de pecaminosas, porque nada nos va a enfermar tanto en la vida como la transgresión voluntaria, intencional, conocedora, consciente a la ley de Dios. Bien, entonces, ¿cuál sería mi principal recomendación? Una palabra. No importa cómo fue tu niñez. No
No importa cómo sea tu vida hasta ahora. No importa qué tan víctima seas de un marido o de una esposa autócratas, tiránicos. La solución es examen de conciencia con autocrítica. Porque tú no puedes aspirar a cambiar la conducta de otros. Solamente podemos aspirar a cambiar nuestra propia conducta o bien nuestra actitud frente a la conducta de otros. Son las dos únicas cosas que podemos cambiar. Nuestra propia conducta y nuestra actitud frente a la conducta ajena. Pero el que aspira a cambiar a otros, de una vez que se retire con un marcador de 10-0. Nunca va a ganar. El cambio comienza hoy y conmigo mismo. No comienza mañana, ni comienza por el otro. Comienza con mi autocrítica. La autocrítica la vamos a ir haciendo poco a poco. Probablemente en cada sesión próxima analicemos un pecado. Desde luego el que vamos a analizar con más detalle es el próximo, que es el de la soberbia. Hoy, curiosamente, se nos acabó el tiempo, pero a lo mejor queda espacio para alguna otra pregunta o comentario. Yo tengo una duda también. Lo que usted nos explica nos muestra cómo se puede heredar como una forma de herencia ambiental, en forma psicológica, ese pecado o esa consecuencia. Pero mi duda es si hay, además de esto, alguna otra forma de que se pueda heredar la tendencia de manera espiritual, aún sin haber convivido directamente con la persona. Por decir un ejemplo, que el abuelito o el bisabuelito eran dados a visitar prostíbulos o cosas así, aunque fueran muy de la iglesia y muy del esto y lo otro, X. Y uno, sin haberlo visto ni haberlo sabido, pueda tener tendencia a caer en pecados de lujuria, o por ejemplo que en la familia hayan, no sé, gays, lesbianas, o ¿cómo se llama? Infieles, mujeriegos, etcétera. ¿Eso existe o no? Nada más lo psicológico. No, desde luego existe lo espiritual. Es como abrir las puertas al mal. Hay cosas que los hijos no ven con los ojos del cuerpo, pero flotan en el ambiente, flotan en los hábitos, en los mitos heredados, en las consejas familiares, en cierto tipo de mitos y paradigmas que sí afectan la espiritualidad, para bien o para mal. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Yo sí recuerdo, por ejemplo, que en mi caso personal afectó para bien el saber que varias de mis tíos, de mis primos hermanos, de parientes muy cercanos, pues, por ejemplo, tuve una tía que vivió toda su vida en encierro perpetuo, monja de encierro perpetuo, ¿sí? No recuerdo el nombre de la orden, pero la única vez que la vi fue detrás de un velo, blindada y punto. Y así era su manera de vivir. Entonces, la presencia de ella en el entorno, en la constelación familiar, aunque no nos dijera nada, y aunque nada más hiciera oración por nosotros, tenía un peso espiritual muy fuerte. ¿Sí? O el saber que fulana de tal había perdonado lo imperdonable, una de mis tías, o el saber que mi padre había perdonado lo imperdonable a los traidores de su movimiento político, y el escuchar eso, aunque no éramos testigos presenciales, pero era algo que flotaba en el ambiente. Eso es importantísimo. ¿Sí? Las fuerzas espirituales, o sea, Dios se mueve de algo que se llama kairos. El kairos son como gracias que manda Dios a ciertas almas, bueno, a todos, pero a través de el buen ejemplo de alguien. ¿Sí? Y lo contrario, pues, sería la ausencia del kairos.
es la mala influencia por la omisión o los malos ejemplos que alguien nos pueda dar y que afectan no solamente lo psicológico, sino desde luego la vida espiritual. Pero recordemos que somos una unidad, ¿sí? No están separadas las 5 cosas. Lo eco, lo bio, lo psico, lo social y lo espiritual forman una unidad. Entonces, cuando el hombre se enferma todo él. Cuando el hombre sana todo él. La salud y la enfermedad son asuntos integrales. Ok, muchas gracias. Bien. Pues Doctor, buenas noches. una última pregunta de Tita. Sí, buenas noches, doctor. Hola, Tita. Hola. Una pregunta. Al momento de uno pedir en misa por las ánimas de nuestros familiares, por ejemplo, mi familia, o sea, mi esposo y yo somos de León González, entonces pedimos por los difuntos o ánimas de la familia de León González, estamos ayudándonos y ayudándolos para romper todo esto de lo que nos está mencionando. Exactamente. Sí, sí, Sí. porque yo he escuchado y lo he aplicado estas misas gregorianas de 30 días, porque yo percibo como matrimonio, pues mi esposo y yo, que hay una carga muy pesada en muchas circunstancias, o sea, hay mucha ira, mucha depresión. Ha habido muchas cuestiones familiares de agresión. De hecho, un hermano de mi marido le disparó, pues, Ah, caray. por intestados. Y entonces no se ven bien. Entonces, ha habido problemas también de mi familia. De repente por ahí que el homosexual. O sea, hay muchas situaciones donde pienso yo que en el tema que está tocando, mi pregunta era esa, pues, o sea, pedir por las ánimas es contribuir que se aminore esa carga y a la vez ayudar a los que están en un estado que no pueden avanzar porque he oído niveles de purgatorio, pues. ¿Es correcto? Uh-huh. ¿Me Es doy a entender? correcto. Sí, muy bien. Sí. Ok. Pues muchas gracias por quitarme esa duda. Y le agradezco que hoy me envió el libro que le pedí. Soy yo. Sí, muchas gracias. Bien. Sí, se supone que te debe llegar mañana. Me llegó ya. Ah, ya te Muchas llegó. gracias, ya lo tengo. Mira, qué Le bien. agradezco muchísimo, sí. Magnífico. Muchas gracias. Sí, tuve muchos atrasos por mi enfermedad, pero hoy hice como 30 envíos. Me la pasé Con toda razón. la mañana en eso, Sí, pagando deudas de libros y similares. Bueno, queridos amigos, pues gracias. muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes con el análisis de soberbia y salud mental. Era nuestro tema. Gracias, buenas noches. Espero Buenas oír noches. sus despedidas. Buenas noches. Buenas Buenas noches, doctor. Buenas noches. Juan, ¿qué andas por ahí? Y Pablo también, muchas A la gracias. próxima. Buenas Cuídese mucho, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches. Dios lo Gracias, bendiga. Juan. Buenas noches, Pablo, hasta mañana. Hasta luego, Buenas que noches, descansen. Jesús. Un abrazo. Gracias por el saludo. Buenas Gracias, noches. doctor. Que nos noches. sigamos viendo así de bien. Dios lo bendiga. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, muchas Muy gracias. buena noches clase, a todos. doctor. Muchas gracias.